porque Cristo nuestro hermano ha resucitado. María, alégrate, porque Cristo nuestro hermano ha resucitado. María, alégrate. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo resucitado esté con todos ustedes. Antífona de entrada. Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Aleluya. Hermanos, vamos a celebrar con gratitud y con mucho amor la Santa Misa. Vamos a ofrecerla por la salud de Malu Granados, José Ignacio Serra, la familia de Julia Vázquez. Pedimos a Dios por la unión de las familias, por los hijos y nietos de Carmina Mena Cecín, por Arseña Carrillo Nava, que va a dar a luz, por el personal de salud que atienden a los enfermos, por los hijos de Guadalupe Díaz, para que Dios les conserve su trabajo, por Lázaro Cárdenas y su familia, por necesidades materiales y espirituales de Guadalupe Cruz, por Mario Ruiz, Elizabeth, Sara, que no tienen trabajo. Pedimos también por todos nuestros bienhechores y el eterno descanso de Gloria Hernández Sánchez, Iris González Gómez, el presbítero José Guadalupe Sanguino Fuentes, el presbítero Valentín Ramírez Tlaque, Wilfrido Abelardo López Méndez en su novenario, Carlos Méndez y Lilia Sansén Magaña. Los invito también a poner aquí en el altar del Señor sus intenciones como familia. Vamos a hacer juntos un acto de contrición. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. En este tiempo de gloria, la octava de Pascua, glorifiquemos como Iglesia al Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que cada año nos inundas de alegría por la solemnidad de la resurrección del Señor, concédenos propicio que por estas fiestas que celebramos en el tiempo, merezcamos llegar al gozo de la eternidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos.
Vamos a escuchar la palabra. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquel tiempo, Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina, a eso de las 3 de la tarde. Había allí un hombre lisiado de nacimiento, a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada La Hermosa, para que pidiera limosna y a los que entraban en el templo. Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan, iban a entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan fijaron en él los ojos, y Pedro le dijo: míranos. El hombre se quedó mirándolos en espera de que le dieran algo. Entonces Pedro le dijo: no tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina. Y tomándolo de la mano, lo incorporó. Al instante, sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza. De un salto se puso de pie, empezó a andar y entró con ellos al templo caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios. Y al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosna, sentado junto a la puerta hermosa del templo, quedaron llenos de miedo y no salían de su asombro por lo que había sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Aclamen al Señor y denle gracias. Relaten sus prodigios a los pueblos. Entonen en su honor himnos y cantos. Celebren sus portentos. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Del nombre del Señor enorgullézcanse y siéntase feliz el que lo busca. Recurran al Señor y a su poder y a su presencia acudan. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto. Escuchen, el Señor es nuestro Dios y gobiernan la tierra sus decretos. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Ni aunque transcurran 1000 generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hiciera. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El mismo día de la resurrección, iban 2 de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los 2 discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo.
cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días de que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: «Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria?» Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: «Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer». Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: «Con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras». Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: «De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón». Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, una de las cosas que Jesús nos pide a sus discípulos es discernir los signos de los tiempos, porque la presencia de Dios, especialmente desde la resurrección, llena el tiempo, llena la historia y nos habla aún en medio de los acontecimientos, por más sorprendentes que sean. Por lo tanto, como discípulos de Jesús, el mismo Espíritu nos da sus dones, la sabiduría, la inteligencia, el consejo, la ciencia. Los hijos de Dios somos científicos 100%. Y la fuerza. Nos da fortaleza, nos da piedad y nos da temor de Dios, para que con estas herramientas que están en nosotros sepamos discernir los signos de los tiempos, y así al escuchar la palabra de Dios en cada celebración, podamos nosotros recibir su luz para iluminar los acontecimientos que vamos viviendo. Miren cómo ahora
ya no solo secciones de la humanidad, sino toda la humanidad, lo que nos ha pasado. Este dichoso bichito ha cambiado nuestras agendas, ha cambiado nuestra manera de trabajar, de actuar, ha cambiado nuestro estilo de ser familias, ha cambiado muchísimas cosas. Vemos cómo en la lucha contra este virus se han movilizado los mejores espíritus de toda la humanidad que sirven a sus hermanos y se entregan por ellos. Se destinan grandes cantidades de dinero para poder recuperar la salud. Y a todos nos cambió la agenda. No necesito abundar en el tema, porque todos, ahora sí que todos lo estamos experimentando. Y hemos de hacerlo con toda la responsabilidad de los hijos de Dios, cuidando unos de otros. Ahora bien, si iluminados con la luz de la resurrección queremos discernir estos tiempos, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo o nos está pidiendo? En la palabra de Dios que hemos escuchado en la primera lectura, se nos narra uno de los primeros milagros de Jesús a través de sus apóstoles. Y allí ellos, en el primer contexto, van al templo. Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina a eso de las 3 de la tarde. Había allí un hombre lisiado de nacimiento a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta la hermosa para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. San Lucas, que escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos va haciendo descubrir que la resurrección de Jesús tiene que llevar a un cambio total de vida, a un cambio de agenda, a un cambio de puntos de referencia en la vida. Para el pueblo de Israel, en ese proceso de preparación de la llegada del Hijo de Dios que con su Pascua nos salva, un punto fundamental de su fe era el templo material construido con piedras y todo ahí muy hermoso. Y para ellos, su punto de referencia de fe y cultural era el templo. Por lo tanto, todo mundo tenía que ir al templo. Cuando Jesús resucita el testamento y lo conduce hacia un nuevo punto de referencia. La fe en Jesús resucitado tiene que crear una nueva cultura. Simbólicamente, este enfermo, un hombre lisiado de nacimiento, es decir, en la posible realidad de este lisiado. Un lisiado es alguien que no se vale por sí mismo, que está atado por esta circunstancia de su vida y no puede desenvolverse con libertad. Depende totalmente. Y además es de nacimiento. O sea, no fue un accidente o algo así. Es toda una cultura, todo un pasado, toda una manera de ser. De nacimiento es así. Y en el templo no encuentra quien lo libere. La narración nos dice que diariamente lo llevaban y lo ponían allí. La palabra misma es lo ponían allí como un objeto. Pues a ver qué limosnitas le daban por allá. Cuando aquel hombre ve a Pedro y Juan en la entrada, les pidió una limosna, les pidió lo de siempre, alguna monedita o algo así,
de paso al templo. Pedro y Juan fijaron en él los ojos. En el Nuevo Testamento, fijar la mirada lo hace Jesús. Mira profundamente. Y Pedro se lo pidió, míranos. El hombre se quedó mirándolos en espera de que le dieran algo. Y aquí precisamente la diferencia, a que le dieran algo. Pero Pedro le anuncia, no tengo algo, no tengo oro ni plata, pero te voy a dar a alguien que te va a liberar. No es lo mismo recibir algo que recibir a alguien. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina. Y tomándolo de la mano, lo incorporó. El nuevo templo, el nuevo punto de referencia para la vida de los hijos de Dios, ya no es un lugar, ya no es una construcción, es una persona. Jesucristo resucitado. Y en el nombre de Jesucristo Nazareno, podemos también nosotros levantarnos y caminar. Quien cree en Jesús, y lo podemos nosotros experimentar en esta Pascua, queridos hermanos, Jesús es la razón más profunda que el virus para cambiar de cultura y de vida. No podemos seguir lisiados, esperando algo de la vida. Qué triste es pasar una vida esperando algo, una limosnita. A ver qué nos cae por acá, ¿verdad? Hoy San Lucas nos invita a todos, déjense tocar por Cristo. Y en el nombre de Jesucristo resucitado, levántense y caminen. Que no los pongan allá en algún lugar como si fueran un objeto, porque ustedes son hijos de Dios. No son un objeto, no somos cosas a lo largo de la vida. Al instante sus pies y sus tobillos adquirieron fuerza. Imagínense, de un salto se puso de pie, empezó a andar y entró con ellos al templo, caminando, saltando y alabando a Dios. Ya había recibido a alguien. Es necesario que nuestra fe en Jesucristo modifique agendas, modifique maneras de pensar que nos atan al suelo. Es necesario que nuestra fe en Jesucristo nos toque de tal manera que sane nuestras historias y nuestros pasados, nuestros miedos, y todo aquello que nos da vergüenza para empezar a caminar. Levántense y caminen. Jesucristo el Señor lo hace posible. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios. Y al ver que era aquel que estaba allá pidiendo limosna junto a la puerta hermosa del templo, quedaron llenos de miedo y no salían de su asombro de lo que había pasado. Quienes creemos en Jesús, tenemos que estar siempre en el camino. No podemos anclarnos, atarnos a situaciones concretas del pasado. No podemos estar lisiados, tullidos, sin fuerzas para caminar. Por eso el Señor Jesús murió para librarnos y con su resurrección nos sana para que nosotros podamos caminar como discípulos suyos, transformando la historia. No basta cambiar agendas de horarios. Ahora tenemos que mantener una sana distancia y hay que hacerlo también como una expresión de caridad. Hay que cuidarnos, hay que tomar con responsabilidad esto. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Ese pensamiento mágico que dice, no pasa nada, todo va bien,
Eso ni es fe, ni es un pensamiento de fe, ni es un pensamiento científico. Dios me protege y me cuida y tengo esta estampita o alguna cosa y no me va a pasar nada. Pues puede que sí, pero las cosas no funcionan así. Porque la caridad también tiene que vivirse. Entonces, si un bichito ha cambiado de repente todo nuestro estilo de vida, ¿por qué no Jesús de Nazaret resucitado? Porque entonces el cambio y la transformación es más profundo. Ya no es nada más horarios, formas de vivir, lavarse las manos, hacer cosas ahí, sana distancia y todo. Es cambiar totalmente de vida. Y mi punto de referencia ya no son cosas, ya es la persona de Jesús. Y Jesús, por su parte, camina con nosotros. Dicen que cuando el Papa Benedicto XVI era un papa alemán, y cuando comenzó su mensaje y su reflexión, comenzó con una pregunta. ¿Dónde estaba Dios cuando Auschwitz? Y entonces él responde, en Auschwitz, sufriendo con cada uno de los que ahí sufrieron, compartiendo la vida, la suerte, el temor, toda aquella cosa tan espantosa de aquellas personas. Aún de aquellos alejados. Hoy el Evangelio nos muestra paradigmáticamente a dos discípulos que se alejan de la iglesia y se alejan de Cristo, porque ya no esperan nada de Él. Quizá esperaban algo como el tullido de la primera lectura. Nosotros creíamos que, pensábamos que era interesante su persona, era un hombre poderoso en obras, en palabras y todo, pero lo agarraron y lo mataron y llevan 3 días y se acabó. ¿Qué esperamos de Cristo resucitado? ¿Magia? No sé, algún pase mágico por acá y que todo se arregle. No, Jesús camina con nosotros. Y camina para encender de nuevo nuestro corazón en la fe, la esperanza y la caridad. Y nos da en nuestro caminar como discípulos suyos 2 puntos de referencia fundamentales, la palabra de Dios y la Eucaristía. Con ellas, con esta palabra y con la Eucaristía, podemos entonces encender nuestro corazón. Si nosotros con tristeza vemos que como discípulos de Jesús, pues la palabra de Dios, quizá tengamos Biblias muy bonitas en casa, en el librero, de adorno, así para regalitos de sacramentos y todo, pero no la conocemos. La Eucaristía, maravillosa, nuestro tesoro, pero no vamos a misa. Hay cosas más importantes en nuestra vida que la palabra de Dios y la Eucaristía. Da tristeza pues ver entonces cómo los frutos de la Pascua, la palabra cumplida en Jesús, el don de su presencia eucarística, pues hay cosas más importantes, ¿no?, que nos ocupan. Pero aún así Jesús no nos deja, camina con nosotros. Y en este tiempo de pandemia o no pandemia, y en este tiempo de dolor o no dolor, pienso, por ejemplo, y me uno en el dolor de ustedes, familias que han perdido un ser querido. ¿Y dónde estaba Jesús? Con ustedes. ¿Y dónde está Jesús que no nos ve llorar? Llorando con ustedes. ¿Dónde está Jesús que no nos ve sufrir? Sufriendo con ustedes.
El Señor no nos abandona. ¿Dónde está Jesús en este tiempo de pandemia y todo? Con nosotros caminando, ofreciéndonos la luz de su palabra y la salud de la Eucaristía. La palabra salud es la misma para salvación. Quiere ofrecerte la salud, pero no solo la salud de tu cuerpo, sino toda la salud de la persona. Y le decía a estos desanimados discípulos que cada vez se alejaban más de Dios y de la iglesia, avanzando 11 kilómetros al menos. Qué insensatos ustedes, qué duros de corazón para creer todo lo anunciado. ¿A poco no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y entrara en su gloria? El Mesías es el primero que ha asumido el sufrimiento. Su cruz nos lo proclama. Pero los discípulos de Jesús tenemos un camino. Quien quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, su cultura, su pasado, sus costumbres, sus tradiciones, y venga conmigo, tome su cruz. Porque la cruz es un amor maduro que no piensa primero en sí, sino piensa en los demás. Y me siga. La oración de los discípulos después de escuchar la palabra, y entonces sienten cómo su corazón empieza a arder. La oración que siempre es respuesta a la palabra les lleva a decirle a Jesús, quédate con nosotros. La forma como San Lucas lo redacta es muy interesante. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos. Pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer, y entró para quedarse con ellos, dice San Lucas. Qué hermoso el dinamismo de la Pascua. Jesús no resiste una súplica cuando se invoca su nombre y su misericordia. No pasa de largo. Quizá a veces nos dé la impresión, así como dice San Lucas, que pasó por aquí y se va más para allá. Espera que tú le digas, quédate con nosotros. Que cada persona y que cada familia le digamos, Jesús, quédate con nosotros. Ya es tarde, ya va oscureciendo. Está caliente el pan y envejecido el vino, dice uno de los cantos de Maús. Y entró para quedarse con ellos. Y en la casa, la mesa. Tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Ah, nuestro tesoro, la Eucaristía, la presencia real de Jesús. Y ya no lo vieron. Y así nosotros también vivimos de la fe. No lo vemos a Él, vemos su cuerpo en el accidente del pan, pero aquí está Él caminando con nosotros. Con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Tiempo de volver a recuperar las Escrituras. Son cartas del amor de Dios para nosotros. ¿No les parece que en este tiempo que tenemos tiempo, sería bueno decir, Jesús, quiero conocerte a través de tu palabra? Las palabras hablan de mí, dice Jesús. Desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo, decía San Jerónimo. La palabra de Dios es parte de la vida del discípulo. Si no la conocemos, imagínense. Si la Eucaristía no la valoramos y el domingo hay cosas más importantes que la Eucaristía, imagínense. Y cuando ellos tenían la palabra y la Eucaristía la habían recibido,
Ahora sí, se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén. Un discernimiento, pues, de este tiempo nos diría, estoy seguro, lo mismo. Levántate inmediatamente y regresa a Cristo, regresa a la iglesia, regresa a la palabra, regresa a la Eucaristía y los sacramentos. ¿Qué nos dice este tiempo? ¿Qué Dios nos querrá decir en este tiempo? Camina con nosotros para hacernos volver a Él. Que esta bendita tarde de Pascua, iluminada por la palabra de Dios, nos haga tener también esta experiencia. Levantarnos ahorita inmediatamente. Vamos a volver a Jerusalén, a la iglesia. Vamos a decirle todos a Jesús, quédate con nosotros. Jesús, ¿dónde estás? Porque estamos sufriendo. Con ustedes, sufriendo también. No estoy aquí viéndolos sufrir allá y diciendo, ay, pobrecitos, miren nada más cómo sufren. Estoy con ustedes, caminando con ustedes. Y dar el testimonio, de veras ha resucitado el Señor. Se le ha aparecido a Simón, la cabeza de la iglesia, y contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. El camino, la Escritura es siempre un camino. Queridos hermanos, pudiéramos concluir como un discernimiento que la palabra de Dios hoy nos ilumina. ¿Qué hacer en este tiempo? Cambiar de vida, de puntos de referencia, cambiar de manera de vivir. No solo porque está el coronavirus, tenemos que hacerlo ciertamente, pero el cambio es más profundo. Cristo Jesús, que está presente en todo el caminar de la humanidad, hoy nos invita, cambia profundamente tu vida, déjate transformar por Cristo, despierta tú que duermes y te iluminará Cristo resucitado, así sea. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que hemos recibido de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que hemos recibido de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe entonces sacrificio para alabanza y gloria de su nuestro bien, toda su santa iglesia. Recibe, Señor, estas ofrendas de la humanidad redimida y realiza a favor nuestro la plena salvación del cuerpo y del alma por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado.
porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco Javier y su auxiliar Maximino, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Gloria, Iris, José Guadalupe, presbítero, Valentín, presbítero, Wilfrido, Abelardo, Carlos, Lilia, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y convivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
El tiempo de la Pascua es para descubrir y celebrar el gran regalo de Dios, la filiación, la fraternidad y la custodia. Somos hijos de Dios en Jesús. Somos hermanos entre nosotros y debemos cuidarnos, custodiarnos los valores y principios, las virtudes de nuestra fe y también entre nosotros. Con Jesús glorioso y resucitado, alabemos a Dios nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es El reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y Señor, esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hagamos la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como ya has venido, te abrazo y me uno enteramente a ti. Oh Señor, no permitas que nunca me separe de ti. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que purificados de nuestra antigua condición pecadora, la santa recepción del sacramento de tu Hijo nos transforme en nuevas criaturas por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Que el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, cada día tenemos más elementos en la realidad para hacer un buen discernimiento de los signos de los tiempos. No son solo cosas que pasan, también el amor y la presencia de Dios se manifiestan a través de ellos. Pidamos pues al Espíritu Santo ese don de discernimiento para que no caigamos en el desánimo, la depresión, sino que la luz de Cristo resucitado y la fuerza de su Espíritu nos hagan cambiar nuestra manera de vivir. Cambiemos profundamente nuestra vida, no solo por el bichito, sino por Cristo resucitado. Que Dios los bendiga. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Vayan en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.